Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 547 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, ¿es Israel el pueblo de Dios? Descubre una perspectiva reveladora con Edgar Pacheco en este fascinante podcast. A través de un análisis profundo de la Biblia, Edgar desmonta el error común de identificar al Israel moderno con el pueblo elegido de Dios. Si buscas claridad sobre este tema controversial y querés fortalecer tu comprensión bíblica, este episodio es para vos. Prepárate para cuestionar lo que creías y profundizar en la verdad. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Pero bueno, me interesa aquí algo muy interesante porque él dice que debemos de bendecir a Israel y la pregunta es, ¿y quién es Israel? Y él está utilizando Génesis 12 para decirnos que ahí está la promesa de que si tú bendices a Israel, entonces te va a ir bien. Yo quiero preguntarle a los renfanitas que están aquí en el chat, ¿no? A los sionistas. Y quiero hacer una distinción, que creo que ya se las debo, ¿no? Quiero hacer una distinción entre los dispensacionalistas que no son sionistas ni fanáticos y los sionistas que están comprometidos con esta defensa. Para que por lo menos, como dice Pablo, si hay divisiones y que se van a manifestar las divisiones, se manifiestan entre los que están aprobados y los que no. Porque ciertamente hay gente dispensacionalista que dice, no, yo ya no banco esa vaina, no, ya se fueron demasiado por las patas, yo mejor me quedo aquí al margen. Pero si va a haber gente que va a estar en el chat opinando para de una vez identificarlos y decir, bueno, por lo menos báncate, eres sionista, ¿no? Así que voy a hacer esa distinción que creo que es buena y creo que es justa. Ahora, que yo sepa, hasta donde yo sé, a todos aquellos que niegan la encarnación del Hijo se les llama anticristos, no pueblo elegido. Hasta donde yo sé, 1 de Juan capítulo 2, todo aquel que niega la encarnación del Hijo es anticristo. Y ahí entran judíos y musulmanes. Entonces yo no sé cómo concuerdan, ¿no?, estos pasajes tan potentes, ¿no?, de la Biblia, donde por un lado se les llama anticristos y por otro lado se les llama pueblo escogido, bendito y las promesas y que me van a dar bendiciones y lo bendigo. Yo no sé cómo lo concuerdan. Bueno, en esa locura de parches, de tomar un texto por aquí, hacer una licuadora de textos, todo se puede. Lo puede hacer el católico, que no lo puede hacer el sionista, lo puedo hacer yo, lo pueden hacer los ayatolos, lo puede hacer quien sea, ¿no? Quien sea. Pero bueno, hago esa distinción entre dispensacionalistas. Lo que sí tengo que aclarar también es que los dispensacionalistas yo considero que no han concluido en el sionismo porque la conclusión lógica es el sionismo. Pero si se han quedado al margen de esto y han dicho, creo que ya se fueron muy allá, los felicito. Todavía la objetividad les está primando en la cabeza y eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque ciertamente un cristiano comprometido con guerras, matanzas, desplazamientos y todas esas vainas, so pena de un determinismo escatológico que tiene que suceder, creo que no es el compromiso del cristiano. Nosotros debemos orar. Yo pido que se ore por todos los hombres, dice Pablo, ¿no? Y también pide para que podamos vivir quieta y reposadamente. Esa es la ordenanza, pedir por reyes, por todos los hombres. Pero estos tíos no están orando por la paz, estos tíos están orando porque Israel barra por el Medio Oriente, porque eso se tiene que cumplir para que venga la gran succión, el gran chupa y se venga el templo y ellos se puedan ir en su rapto, ese donde van a alimentarse 7 años, ¿no? Entonces hay que decirlo así. Justamente en una mala interpretación de Génesis, pues no es diferente. Miren que no es diferente a las locuras que dijo Itiel Arroyo, no es diferente a las locuras que dice David Diamond, no es diferente a las locuras que dice Murcia o el licenciado en licenciatura. Es decir, aquí es donde yo les digo, el sionismo les comió el cerebro. Están totalmente enajenados con el sopor de esa locura que no logran ver hasta dónde han llegado. Es decir, van escalando cada día más en la locura de, efectivamente, yo soy un senador, pero me importa 3 pepinos, soy uno de los hombres más poderosos en este momento en Estados Unidos, y sí, efectivamente, queremos destruir a Irán. Rayos, ¿no? O sea, dice unos rayos. ¿En qué momento, no? Y ellos se hacen llamar cristianos, ¿no? Y los que lo siguen, pastores, líderes, etcétera. Gente. Bueno, hace unos días, quiero presentarles esto, hace unos días, el buen Murcia, porque si ustedes se fijan, aquí surgió una pregunta muy interesante que hizo Tucker Carlson, y es, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque resulta que para ellos, para los sionistas, Israel es toda esa masa, todo ese pueblo, ¿no?, todo ese aglomeramiento que hay en Medio Oriente y que vive en el Estado político que se fundó en 1948. Ese es el pueblo elegido. Lo cual es un reduccionismo muy extremo porque ciertamente no son los únicos semitas, lo hemos dicho hasta el cansancio. Hay semitas mirrajíes, hay semitas africanos, hay semitas que viven fuera de Israel. Pero aquí surge un tema muy interesante, porque muchos de ellos dicen,
los descendientes de Abraham, están en este momento en Medio Oriente, ¿sí? Ellos son los descendientes de Abraham, de Moisés y de los profetas. Ok, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque ellos genéticamente están emparentados con Abraham. Aquí es donde ellos empiezan a construir el caso de la etnia. Recuerden ustedes, Dios le dio promesas a una etnia que viene siendo vivificada por Abraham, por Jacob, por Isaac y por todos los profetas, etcétera, hasta llegar al actual pueblo de Israel que está en Medio Oriente y que vive ahí desde 1948. Recuerden mucho eso. Entonces, aquí hablamos de una etnia, la etnia de judíos, que son el pueblo escogido, ¿no? El reducto de judíos que quedan son el pueblo escogido porque están emparentados con los profetas y con Abraham. Ok, y luego, ¿saben qué hacen ellos? Miren, esto es lo que hacen. Es una locura total. Hace unos días, este personajillo, ¿verdad?, de las redes sociales, que es un tremendo ignorante, publica descaradamente este paper donde nos dice literalmente que la mejor forma de comprobar que ellos son los descendientes de Abraham es con un análisis genético, ¿verdad? Un paper genético donde nos muestra que ellos están emparentados con Abraham y con Moisés y por lo tanto ellos son el pueblo escogido. Y nos presenta aquí tienes un estudio académico revisado con pares con evidencia genética clara y nos pasa el estudio. Bueno, yo fui a leerlo, son 30 páginas. Hoy ni siquiera es difícil leer un estudio genético, le puedes decir a ChatGPT que te eche la mano o a cualquier inteligencia artificial con un estudio profundo, ¿no? El razonamiento profundo y te va a decir todos los pormenores del estudio, ¿no? Uno va y hace el análisis, qué rayos dice el estudio, para ver si lo que está diciendo este neófito sionista es verdad, y uno se topa con una locura total. Lo primero es que si ustedes tienen la posibilidad, lean esa locura que está en el canal de Murcia. Lean el estudio, son 30 páginas. Léanlo, bájenlo, descárganlo y léanlo. Lo primero que uno se encuentra en el estudio es lo siguiente. Este famoso pueblo, ¿sí?, que está en Medio Oriente y que ellos dicen que son los descendientes de Abraham. Escúchenme lo que les voy a decir, ¿eh? Este famoso pueblo que ellos defienden a ultranza diciendo que de ellos son las promesas, porque ellos son los escogidos, porque son la etnia sobre los cuales descansan las promesas, porque están emparentados con Abraham y con Moisés y los profetas. Resulta que este estudio que estoy presentando aquí, demuestra que los más emparentados genéticamente con los cananeos, con los pueblos primigenios de donde surgen los hebreos, ¿sabes quiénes son? Irónicamente, son los yemeníes, los sirios, los iraníes, los kurdos y los iraquíes. Eso es lo que dice el estudio. O sea, es una locura. Los verdaderos semitas, si estás apelando a la pureza, ¿no?, del emparentamiento étnico, ¿sabes quiénes son más semitas? Pues el estudio que nos presenta el señor Murcia nos dice que los más semitas están entre los iraníes, entre los kurdos, entre los iraquíes, entre los sirios y los yemeníes, poblaciones todas que Israel bombardeó, el famoso Israel de Dios. Pero lo más potente del estudio que nos presenta acá este señor es que cuando se hace el análisis de los judíos de que están ahí en Israel desde 1948, resulta que esos tíos, y vayan y léanlo, no es ninguna mentira, vayan y lean el estudio, yo lo dejé en mi canal de Twitter, esos tíos tienen 42% de ascendencia europea. Es decir, esos tíos que están en Medio Oriente están más emparentados con Hitler que con Moisés. Están más cerca de Berlín que del Sinaí. ¿No les parece a ustedes una ironía todo lo que han construido en torno a estas tonterías? Estos tíos son judíos que se mezclaron con europeos en el año 1000. De hecho, el estudio es de la edad de bronce. Ahí lo dice, edad de bronce. Desplazaron a los semitas, los persiguen y los bombardean y nos dicen y nos juran que estos son los verdaderos israelitas. Si nosotros estuviéramos buscando genéticamente a los verdaderos israelitas, ¿no?, o los más emparentados con los cananeos, tendríamos que buscarlos en Irak, en Siria, en Irán, en Yemen, en esas zonas colindantes a Israel. Ahí los tendríamos que encontrar, porque resulta que los colonos que vienen a Israel, tienen una ascendencia del 42% europea. Cosa que prohibió el Señor. Esas mezclas las prohibió Dios. ¿Cómo defiendes? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el judío que debemos defender? ¿Cuál es el pueblo escogido? Aquí se les empieza a caer totalmente la narrativa. Y si tú los ves, Benjamín Netanyahu no se llama Netanyahu, por si no lo sabía, se llama Milekowski, que es un apellido polaco, porque viene de Polonia su ascendencia. Polonia es Europa del Este. No tienes que ser muy sabio para verlo. Son güeros de ojos azules, altos.
El fenotipo de las zonas cananeas, tú lo puedes ver con los mirrajíes, que son también judíos, que se alinearon en Egipto, en las zonas de Egipto, de África. Ve el fenotipo de ellos. Ve el fenotipo de los judíos sefardíes de España. Y ve el fenotipo de los judíos de Israel. Son europeos. ¿Cuál pueblo escogido? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, como de costumbre se cambian los apellidos. No se apellida Netanyahu. Se apellida Milekowski. Y Milekowski es un apellido que es de Europa del Este. ¿Y por qué tiene un apellido de Europa del Este? Porque el tío tiene ascendencia europea. Entonces ahora los judíos son europeos. Pero usted va a decir, bueno, ¿y qué importa? Son judíos, profesan la religión. No, es que una cosa es profesar la religión judía, otra cosa es la nomenclatura o el genotipo, ¿no? Y otra cosa es el Estado de Israel. Estos tíos hacen una mezcolanza, ¿no? En licuadora, les vale 3 pepinos, y literalmente nos dicen, no, tienes que apoyar ese Estado. Si yo quisiera, mira, si yo fuera un dispensacionalista coherente, si yo quisiera y fuera un dispensacionalista coherente que quiero apoyar a los judíos, ¿qué te hace pensar que voy a apoyar a los que están más contaminados? Voy a apoyo a los verdaderos judíos, ¿no? Que tienen la verdadera ascendencia cananita, ¿sí? Más emparentados con Abraham y Moisés, que estarían en Irán, en Siria, en Yemen, en Líbano, en Afganistán, en Irak, zonas todas que bombardeó el Israel colono de 1948. Entonces, irónicamente, estos que tú llamas semitas están más emparentados con Jafet que con Cam, o con Sem. Y miren, cuando se les sale la narrativa de las manos, ellos ya no objetan, preguntan. Y la pregunta es una forma de ir moviendo el blanco móvil porque ya no saben qué rayos creer. Y esto, señores, se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando hay una tensión psicológica entre dos ideas que se contraponen. Porque si ya se comprueba, y esto le salió una patada de mula en la cara a Murcia, si se comprueba que efectivamente estos tíos tienen ascendencia europea, más del 40% están mezclados, y que los más puros genéticamente hablando, cananitas o israelitas, están en las zonas que están marginadas, entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo de Israel? Y me van a decir, no, todo es el pueblo de Israel. Sí, muy convenientemente. ¿Sabes por qué? Porque se les va cayendo la narrativa, se les va cayendo a pedazos, y entonces en vez de dar una objeción, dice, pero entonces Dios no cumplió, respóndelo tú. ¿Por qué lo tengo que responder yo? Respóndelo tú eres el que tienes la disonancia cognitiva, no yo. Para mí está claro que la salvación no es por etnia, las etnias no le importan a Dios. De todos los que salieron de Egipto, ninguno se salvó, todos murieron en el desierto. Pregúntale a Dios si le importaban las etnias. Le importó un remanente desde el principio, y ese remanente que viene justamente en Abraham, en Isaac, en Jacob, en las tribus, ese remanente se salva por gracia, como se salvan todos, no se salvan por ser una etnia. ¿Cómo lo sabemos? Ahorita te lo voy a mostrar. Pero lo más interesante de toda esta vaina, ¿no? Todo este desastre, es que hay otro estudio que lo corrobora. De hecho, se los puedo poner aquí. Uno se pone a investigar, uno empieza a tirar del hilo negro, ¿no? Uno empieza a tirar se va en el agujero de gusano de Alicia en el País de las Maravillas, y uno se da cuenta de que no es el único estudio. De hecho, hay muchos estudios genéticos que se han elaborado desde la última década que efectivamente demuestra, lo más brutal y demoledor, es que primero, destruye la narrativa sionista del pueblo elegido puro y escogido de Dios, ¿no? De la nación de Israel, porque la realidad es que los judíos más puros y emparentados con Abraham están marginados y expulsados y bombardeados, mientras estos tíos están emparentados con los europeos, están más emparentados con Hitler y con Wagner, ¿no? Que con Moisés y Abraham. Pero bueno, el asunto acá es que lo que es demoledor es que es el estudio que les acabo de pasar, demuestra que en los judíos modernos del Estado de Israel, los judíos que están en las zonas circundantes al Estado de Israel, la genética dominante, ¿saben qué es? Cananeo-iraní. ¿Qué? Sí. Vayan y chequenlo ustedes mismos. Los más emparentados con el pueblo primigenio, ¿no? Que salió de Egipto, ¿saben quiénes son? Están en Irán, están en Irak, están en todas esas zonas. ¿No les parece a ustedes raro eso? Ah, por supuesto, esto no hay que decirlo, esto no entra dentro de la teología, esto no importa. Es decir, ni siquiera hablamos ya de un pueblo exclusivo, hablamos de un mosaico genético, un matiz de razas y de mezcolanzas profundamente mestizado desde tiempos antiguos, donde hay una mezcolanza donde puedes encontrar ascendencias cananeo-iraníes, ascendencias cananeo-iraquíes, mirrajíes, askenazis, sefardíes, de todo. Y este tío me quiere vender que el pueblo escogido es el que está en 1948, que es el menos emparentado con Abraham, el menos emparentado con Moisés, el menos emparentado con Canaán, que donde estaba toda la zona donde confluían todas estas vainas, ¿no? Entonces, no le muevan.
reconozcan que esta es una putrefacción que se fueron inventando. Pero si nos quieren seguir vendiendo la idea de que los judíos son el pueblo escogido y que ese pueblo está en Medio Oriente y que es el Estado de Israel, uno les preguntaría, ¿quién es judío entonces? ¿Quién es el verdadero judío? Y aquí yo les voy a tumbar ese rollo, ¿no? Si tú bendices serás bendecido. Aquí se lo vamos a tumbar, miren. Aquí ya lo hemos hecho, lo vamos a hacer otra vez ahora con Murcia. Porque ellos usan como Ted Cruz Génesis capítulo 12, ¿verdad? Pero ¿no les parece a usted raro? Aquí vino un chavalito mequetrefe a decirme que soy antisemita. Usa tu cerebro, niño. No sé si estás en la high school o en la escuela. Diles que te enseñen a pensar. Que no te enseñen a tirar nada más por tirar. Yo puedo ser muy duro y les puedo tirar a la cabeza, sí, pero por lo menos yo me documento. Mínimamente intento meter un bocado ahí, que tenga mínimamente pies y cabeza, ¿no? Ustedes vienen a tirar simplemente verborrea de que antisemitismo y estas vainas. Ok, vamos a ver. ¿Quién rayos entonces es Israel? Porque acá dice, en Génesis 12, que es el texto que me citan, que aquí hay una promesa, me dicen. Eso es lo que me dicen los Dispen, ¿verdad? Bueno, no sé si los Dispen, ya voy a hablar mejor de los sionistas, ¿no? Quiero darle cierta concesión a los Dispen porque quizá muchos de ellos no saben en lo que andan metidos. ¿Sí? Bueno, aquí en Génesis 12, que es el texto que citó Ted Cruz para bombardear a Irán, dice, haré de ti una nación grande. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Vamos a diseccionarlo con bisturí esta vaina. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Ok? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que se le dio a Abraham antes de la ley, antes de la circuncisión. De hecho, la Biblia nos dice que Abraham creyó esta promesa, y esta creencia en esta promesa le fue contado a Abraham por justicia, ¿verdad? Fue justificado. Entonces, Abraham fue justificado ¿por qué? Por la fe. Antes de la ley, 430 años de la ley, y antes de la circuncisión. Y de hecho, irónicamente, el primer circuncidado es Ismael, no Isaac. Si la promesa fuera por descendencia, fíjense es que es una locura, gente. Si la promesa fuera por descendencia, fuera por etnia y descendencia, la promesa requeriría en Ismael, que fue el primogénito de Abraham. Pero la promesa no era por descendencia, era por gracia. Desde el principio la promesa era por gracia. Por eso Isaac no nace conforme a la carne y a la sangre. Nace conforme a la promesa de una mujer anciana, ¿no? Que ni siquiera tenía deseo sexual. De hecho, el nombre Isaac significa risa porque Sara se rió por cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Si la bendición fuera por la descendencia, como nos quieren hacer creer los sionistas, entonces quien la merece es Ismael, y efectivamente la merecen los musulmanes, que son descendientes de Ismael. Pero como no es por descendencias, no es por linaje, no es por sangre, sino por la promesa tiene que ser llevada a cabo por Dios. Pero, ¿qué promesa? Bueno, vemos también esta promesa cuando se nacen Jacob y Esaú. Si fuera por linaje, si fuera por descendencia, ahí la promesa recaería sobre Esaú, sobre Edom, sobre Amalek, ¿verdad? Pero no recayó sobre ellos porque no era por sangre, cabezones, no era por sangre. Nunca fue por sangre. Y entonces lo que nos enseña Pablo es que las promesas nunca se le dieron a Abraham por sangre, por linaje, por etnias. Esto es lo que no les entra a los sionistas, que nos quieren hacer creer a fuerzas que si tú bendices a una etnia, Dios te va a bendecir porque Él lo prometió. No, Dios nunca prometió eso. Dios nunca prometió eso. Pero entonces vamos continuando. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿Dios falló con Israel? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Que se hace Pablo en Romanos 11. Si Dios entonces falló, porque de ellos fueron los profetas y todo esto. Y aquí viene la gran revelación. No, Dios no falló. Lo que pasa es que ustedes entendieron a causa de la ley que se podía justificar a las personas por causa de la ley. Y lo que viene es la gran revelación del apóstol Pablo, que se le revela el misterio de la iglesia, es decir, no, nunca fue así. En realidad siempre fue una salvación por remanente. Desde que salen de Egipto, todos mueren. Creo que se salva nada más Josué, Caleb. Todos mueren en el desierto. Siempre fue un remanente que fue escogido por gracia, el que se salvó. Pero entonces, ¿qué pasa con Israel? Porque Romanos dice que todo Israel será salvo. Sí, yo no estoy en contra de que todo Israel será salvo, pero tienes que entender Israel. Por eso la pregunta que le hace Tucker Carlson a quién es Israel es muy importante aquí. Y aquí la va a responder efectivamente Pablo. Miren, aquí está. Este es el cumplimiento de la promesa. Cuando Pedro predica, cuando vemos los primeros sermones de la iglesia, vemos ya, ahora sí, la promesa revelada. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A ver. O sea, me estás diciendo que Pedro le dijo a los judíos en el primer sermón de Pentecostés que la promesa se había cumplido
con la llegada del Evangelio? ¿Por qué no les dicen eso los sionistas? ¿Por qué los sionistas siguen diciendo que Génesis 2 se trata sobre bendiciones materiales que vienen si tú bendices a Israel? Cuando Pedro dice todo lo contrario. La promesa fue el Mesías y se cumplió con ustedes. Y en el capítulo de Hechos 3 literalmente dice ahí Pedro, esta promesa se está cumpliendo. Ustedes son esa simiente en el cual serían benditas las familias de la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, se los envió. ¿Para qué? Para que os bendijese. Fíjense cómo se empieza a estructurar el asunto de la bendición y la maldición desde el primer sermón de Pedro. Ya desde el primer sermón de Pedro, Pedro pone a Cristo en el centro y dice, la promesa tiene que ver con Él. Y primeramente se les anunció a ustedes. Hijo, qué tremendo, ¿no? O sea, hasta se me pone la piel chinita porque ciertamente esto para un judío debe ser demoledor. Un judío escucha esto y dice, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Y sí, yo sé, y también los evangélicos creen esa estupidez. Pero Pedro en el primer sermón mata eso. En el primer sermón de Hechos 3 les mata eso y le dice, no, nunca se trató de ustedes, siempre se trató de Jesucristo, a quien irónicamente ustedes mataron. Pero no se preocupen, porque estaba establecido desde antes de la fundación del mundo que esto fuera así, ¿no? Pero Dios manda ahora que se arrepientan, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Cristo, del Mesías, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces los que se conviertan son herederos de la promesa. Es muy sencillo. Y en Gálatas 3:16, para quien se pregunta, y entonces en Génesis 12 no significa que las promesas fueron para Abraham y si yo lo bendigo. No, Génesis 12, la explicación y la exégesis de Génesis 12 viene en Gálatas capítulo 3. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y las promesas están en Génesis 12, ¿verdad? Las leímos. Y a su simiente. ¡Ah, caray! A su simiente. Ahí está, Pacheco. Dice que su simiente, los elegidos, el pueblo escogido, los askenachis. Ok, te voy a conceder un punto. Si nos quedamos hasta aquí, efectivamente tienes razón. Si yo leo Gálatas capítulo 3, versículo 16 y me quedo hasta el punto de la simiente, tienes razón. Porque las promesas fueron hechas a su simiente, ¿verdad? Lo cual tendría consecuencias en Isaac, y la descendencia de Isaac, Jacob, y la descendencia de Jacob, las 12 tribus, y las 12 tribus, Israel, o el reino de Judá, o lo que tú quieras. Ok, tendría sentido. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Pero no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Ah, caray. A ver, explícame, Pablo. Sí, efectivamente. Las promesas que Dios le hizo a Abraham no se las hizo pensando exclusivamente en Isaac, ni en Jacob, ni en una etnia. Las hizo pensando en un heredero. El único que podía heredar esas promesas era Cristo. Entonces, todo esto tiene un cumplimiento. El heredero final de la promesa de Abraham de Génesis 12 no es un pueblo. Es el Hijo, el Mesías. Por eso dice, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí lo tienes. Entonces Pablo, por eso lo odian, por eso lo quieren matar, por eso lo persiguen, corta de raíz la idea de que esas promesas de Génesis sean a los descendientes. Ahí no habla de ningunos descendientes, sino de un descendiente, Jesús. No son para un Israel étnico según la carne, sino para Cristo como el heredero de la promesa. Ah, bueno, y aquí viene una gran pregunta que van a tener los sionistas. ¿Y entonces todo lo que Dios le prometió a los judíos? Si tú quieres ser bendecido con las promesas de Abraham, tienes que creer en Jesús. Punto. Así nada más. ¿Por qué? Pablo no lo explica. Gálatas 3 es la exégesis de Génesis 12. Mira lo que dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sí, eso es lo que dice Génesis 12. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que Dios sabía que la bendición que iba a venir a todas las familias de la tierra se tenía que dar por el heredero, que era Cristo. No era una herencia material, no era una herencia de dinero, de posesiones, de tierras, era el evangelio, la salvación. La forma en que iba Abraham a tener millones de hijos, aquí viene la respuesta a la serpiente venenosa, saquen de ahí en el chat, la forma en que se cumple la promesa de que él tendrá hijos como las estrellas a perpetuidad, como las estrellas de multitud, es porque todos nosotros, los que tenemos la fe de Cristo, tenemos la fe de Abraham y somos sus hijos. Y por dice Romanos, somos ciertamente hijos de Abraham.
todos nosotros somos judíos, hijos de Abraham, somos herederos de la promesa porque tenemos la fe de Abraham. Y por eso no se puede contar el número de todos los que hemos creído en Cristo que le prometió Dios a Abraham. De otra forma, tendría solamente 6 millones de judíos que se van a convertir, según usted, en el último tiempo, y eso no concordaría justamente con la promesa de que en ti serán benditas todas las naciones, todas. ¿Y cómo pueden ser benditas todas las naciones? Por medio del Evangelio. La promesa siempre trató de Cristo y siempre trató del Evangelio. Y esta es la gran revelación que se le viene a Pablo, donde él dice, rayos, entonces no es que Dios haya fallado con los judíos. Es que Dios siempre tuvo un plan, un misterio oculto que se nos revela a nosotros, que siempre iba a ser la salvación por medio de la fe y que en su cumplimiento era con Cristo. Así fue y así será. Entonces, por supuesto, esto hace que muchos rezonguen, sobre todo los judíos, ¿verdad? Y los sionistas, porque dicen, no, ellos tienen que tener la tierra, Dios les prometió. No, Dios no prometió ninguna tierra. De hecho, la Jerusalén que esperamos es la Jerusalén celestial que desciende de lo alto y que tiene los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que los que bendicen a Abraham no son los que apoyan a Israel con oraciones y todas esas vainas, que es un estado, pagano como todos, sino los que son herederos de Abraham, o los que son bendecidos con Abraham, nos dice en Gálatas 3:9 esto, así que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí está el cumplimiento de Génesis 12. ¿Quiénes son los que reciben la bendición de Génesis 12? Si yo bendigo a Israel, recibiré la bendición. Ya la recibiste. Si tú crees en Cristo, tú tienes la fe de Abraham y se cumplió la promesa de Génesis 12. Recibiste la bendición de la salvación, cabezón. ¿No te has dado cuenta del Evangelio? ¿No te ha amanecido el Evangelio? ¿Por qué? Porque Génesis 12 dice, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, le hizo estas promesas a Abraham antes de que viniera la ley, antes que viniera la circuncisión, para que todos aquellos que fueran hijos de Abraham fueran igual que él, por la fe. Entonces, ¿cómo nos bendice Dios en Génesis 12? Es que yo tengo que orar y mandarle un cheque a Israel. Si usted es cristiano y usted ha creído en Cristo, usted es heredero de las promesas de Génesis 12, usted ya está bendecido con el creyente Abraham, usted es hijo de Abraham y por lo tanto coheredero de las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham. Eso es así, ¿ves? Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y la maldición? Porque dice, a los que te maldijeren los maldeciré. También nos lo explica Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y la maldición es esta: si las promesas a Abraham fueron hechas por la fe, y a su simiente que es Cristo, y por lo tanto a nosotros que somos cristianos, quien no tenga la fe de Abraham está bajo maldición. No es como que te va a caer una maldición, te va a caer una maldición como Hugo Chávez, oye. Ya no digas esas cosas, Pacheco. Ay, no, qué feo que dices cosas contra el pueblo bendito. No, la realidad es que no hay ninguna maldición, ¿no? Como una ira que viene y te da cáncer en el estómago. No es así. Tú ya estás bajo la maldición. Si tú decides negar a Cristo, tú ya estás bajo la maldición. La maldición de la ley por no tener la fe de Abraham. Papá. Dense cuenta lo privilegiados que son. Aquí es donde Pablo dice, yo entiendo que ustedes cuando se les empieza a revelar todo esto dicen, pero qué rayos. O sea, el plan de Dios era sujetar a todos en pecado para tener misericordia de todos. Y yo, que era un gentil, termino entrando en las promesas por la fe de Abraham que se le hizo, ¿verdad? 430 años de la ley. Sí, papá, así entraste. Y entonces dice, ahí está, entonces no te jactes. No, es que la jactancia no es decir que ellos están perdidos. Eso no es jactancia. La jactancia sería decir que ninguno de ellos puede ser salvo. Eso sería jactarse, que era lo que decían algunos. Que ningún judío puede ser salvo. Yo no digo eso. Yo digo que la salvación es igual para judíos, para gentiles, para bárbaros, para escitas, para quien sea, porque en Cristo ya no existe eso. Ya no existe judío, ya no existe bárbaro, ya no existe nada de eso. No existe hombre, no existe mujer. Porque la salvación ha venido justamente a romper el muro que nos dividía. Pero estos tíos vuelven a levantar el muro. ¿Se dan cuenta? Estos tíos lo que hacen, los sionistas, es que vuelven a levantar el muro entre Israel y la iglesia. Cuando Cristo vino y lo derrumba con su sangre, le dice, ya no hay judío. Ya no hay judío ni griego, cabezón, entiéndelo. Ya no existe eso. Cristo en su cuerpo ha llevado justamente las enemistades entre estos dos pueblos y los ha unido en su cruz. Y en Colosenses 12 dice, llevó el cortejo triunfal de todas esas animosidades, lo colgó, lo crucificó. Y de los dos pueblos, ¿qué hizo? A ver, sionistas que están acá, sionistas que están en el chat, a ver si les amanece hoy y Cristo les da la esperanza de que puedan ciertamente entender el gran mal que le están haciendo al pueblo de Dios. Lo están judaizando. Yo les voy a preguntar, ¿qué hizo Cristo de los dos pueblos? Ellos dicen que Cristo tiene dos pueblos, la iglesia e Israel. Bien, ¿y qué dice la Biblia en Efesios? De los dos pueblos, ¿qué hizo Cristo con su sangre? ¿Qué hizo? Contesten. ¿Qué hizo Cristo de los dos pueblos? De los dos pueblos con su sangre hizo uno. ¿Y cuál es ese pueblo? ¿Cuál es? La iglesia, el Israel de Dios, los herederos de las promesas, los que tienen la fe de Abraham.
No, no puedes decir eso, Pacheco, porque yo envié mi diezmo y para que levanten el templo. Es problema tuyo, papá. Si usted andas allá venerando la vaca roja y todas esas vainas, es problema tuyo porque te comieron el cerebro. Entonces, no es que te va a caer una maldición, cáncer en el estómago si maldices a Israel y te metes con ellos y si no los apoyas con los bombardeos. No, ya estás bajo maldición si no crees en Cristo, porque no tienes la fe de Abraham. Y si no tienes la fe de Abraham, ciertamente todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque todos los que no están en Cristo y que intentan ser justificados por sus obras, están negando la fe de Abraham. ¿Qué es lo que hacen los judíos? ¿Qué es lo que hicieron los judíos cuando mataron al Mesías? Desaprovecharon la última oportunidad. Entonces Pablo se escandaliza. Pablo dice, pero qué rayos. Entonces, ¿cómo? Si todas las promesas estuvieron siendo dadas a mi pueblo, ¿por qué mataron al Mesías? Es lo mismo que se preguntan los sionistas, ¿no? Pues qué raro, porque Pablo lo responde. Dice, porque Dios se preservó siempre un remanente. Y empieza a rastrear ese remanente en la Biblia y dice, cuando en el tiempo de Elías había 7,000 rodillas, en el tiempo del desierto cayeron todos, pero quedó un remanente. Y empieza a rastrear el remanente. Y dice, aún así, ha quedado un remanente también hoy. Entonces sí, de entre esos judíos, sean ashkenazis, sean mirrajíes, de donde quiera que estén, hay un remanente. Ahora yo te pregunto, ¿y qué rayos tiene que ver ese remanente que se salva por la fe en Cristo con un estado político genocida que anda aventando bombas en Medio Oriente? Ahora me lo vas a explicar. Porque quien realmente se jacta de la salvación de los judíos eres tú, no yo. Yo creo que ellos pueden recibir la salvación, porque hay un remanente en ellos. Y están endurecidos en parte. Quiere decir que Dios va a cumplir su propósito. Algunos de ellos se van a salvar y cuando se cumpla, todo el Israel será salvo. Todos aquellos que formamos la iglesia cumplirán perfectamente el plan de Dios. Entonces, es un tanto irónico porque ellos le siguen llamando pueblo escogido, pueblo esto. Exactamente el mismo problema con el que se topó Juan Bautista. Cuando llegaban a bautizarse y queriendo salvarse de la ira venidera haciendo cosas, Juan les dijo, ¿quién les enseñó esto? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Yo les voy a decir esto, Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras. Ustedes están muy, muy confiados en que son la descendencia de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras, tipificando justamente lo que Jesucristo iba a decir. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. Si fueran hijos de Abraham, tendrían la fe de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Ustedes no, ustedes me quieren matar. A ver cómo me explican eso los sionistas. Todas las promesas terrenales que Dios le hizo a Israel se las cumplió. Todas se las cumplió. Lo que pasa es que todos esos parches que meten en una licuadora, no, nunca los vas a hacer salir de ahí. Pero podemos continuar. Si las promesas a Abraham fueron hechas por la fe y a su simiente, quiere decir que yo, aunque no soy descendiente genético de Abraham, ¿puedo ser llamado hijo de Abraham? Sí, porque en Hebreos capítulo 13, capítulo 11, 12 y 13, se nos dice que es por la fe, todos fueron por la fe, y luego en el capítulo 2 de Hebreos se nos dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él, como la descendencia directa, ¿no?, el cumplimiento del heredero de la promesa, nos ha adoptado como sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos creído a la misma fe que tuvo Abraham. Así que sí, somos sus hijos, somos hijos de Abraham, y Sara es nuestra madre, dice la Biblia, ¿no? Somos hijos de Abraham, y por lo tanto herederos y coherederos con Cristo. Cristo nos ha aceptado. ¿Y Cristo rechazó a los judíos? No, los judíos rechazaron a Cristo. ¿No has entendido eso, verdad? Y por eso están todas esas parábolas de cuántas veces Dios quiso juntarlos como la gallina junta sus huevos, les envió profetas, hasta que les envió al Hijo. Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos le ha placido enviar al Hijo, hablarnos por medio del Hijo, al que constituyó heredero de todas las cosas. Él es el heredero de Abraham. Ningún pueblo es heredero de Abraham. Jesús es el heredero de Abraham. Y por supuesto, como Jesús es el heredero de Abraham, al matar a Jesús, ¿qué están diciendo? No queremos tener nada, queremos ser justificados por las obras. Bien, estás bajo la maldición, Gálatas 3:10. Rechazaste la fe de Abraham, que se cumple en Cristo, que es la simiente. Y preferiste ser justificado creyendo que porque eres descendencia de Abraham, como dicen los sionistas Dispen, vas a tener cierta consideración. No, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Romanos 4:9 nos lo explica tajantemente. ¿Por qué decimos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Le fue contada por su sangre? ¿Por su ADN? ¿Era Abraham judío acaso, ridículos? Abraham era caldeo. De allá lo sacó el Señor de Ur de los Caldeos y en algún momento José le reprocha y le dice, no se olviden que Abraham no tenía ningún privilegio étnico. Dios lo escogió de entre un pueblo pagano. De ahí lo sacó Dios. ¿Cómo te vas a jactar en una etnia cuando tu propio padre viene de entre las naciones paganas? Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, de entre los ídolos. Lo cual demuestra que la elección se mantiene. Hay una elección ahí. Por pura gracia, por puro designio divino. Entonces, ¿cómo justificó Dios a Abraham? ¿Por su sangre?
¿Por ser parte de una etnia? ¿Por ser parte de una raza escogida? ¿Lo justificó por la circuncisión, como creían los judíos? ¿Lo justificó, dice Romanos 4:9, sin circuncisión y sin la ley? Y recibió la circuncisión como señal de que ya había sido justificado. Como nosotros recibimos el bautizo, como dicen nuestras confesiones, en señal de un signo invisible. El bautizo es un signo visible, un signo invisible que refleja una realidad interna que ya sucedió. Y el agua, obviamente, se utiliza como sacramento que revela esa realidad interna, ¿no? ¿Y por qué hizo esto Dios? Bueno, porque Dios sabía que la única forma de que esos dos pueblos se unieran era por medio de la fe, porque los gentiles no tenían ley. Por eso Pablo en Romanos dice, ¿de qué sirve ser entonces judío? De mucho. A ellos se les fue confiada la palabra, a ellos se les fueron dados los profetas, a ellos se les recibieron las promesas, ellos fueron los guardianes de todo esto. La ley los tuteló, los protegió, aventajaron a muchas naciones, tenían la ley, pero ellos se gloriaron en la ley. Y la ley que servía como ayo, ellas lo usaron literalmente para gloriarse por encima del Mesías, y no vieron en la ley. Entonces, para que fuese dada la salvación igual a todos, judíos, gentiles, venezolanos, de Tijuana, de México, igual a todos, la salvación tenía que ser por la fe. Y entonces, por la fe, era la única forma de derribar el muro. Ah, bueno, los sionistas me levantaron el muro otra vez, tienen dos pueblos. Mientras acá en Efesios dice que la Biblia de la sangre de Cristo hizo un solo pueblo, de judíos y gentiles un solo pueblo, entonces me lo vuelven a levantar la pared. Me la vuelven a levantar y me vuelven a decir que en él, que tienen un plan porque son descendientes de Abraham. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham, necio? ¿Cuáles? ¿Los askenazis que tienen ascendencia 49% europea, hijos de Jafet? ¿Los mirrajíes que están en África? Bueno, pues apoya entonces a los mirrajíes de África, sé consecuente. Pero para que Abraham fuese padre de todas las naciones y todos los creyentes no circuncidados, Abraham fue justificado sin circuncisión, a fin de que también a ellos, dice Romanos 4:9, les sea contada por justicia. La misma justicia de Abraham la tenemos nosotros, por eso somos hijos de Abraham. Porque así como Abraham creyó, nosotros creímos. No digas eso porque te estás jactando. No. 1 Corintios 1:30, para que el que se gloríe, gloríese en Cristo. Mi jactancia no está en pertenecer a una etnia, ni tampoco que Dios haya rechazado a los judíos. Mi jactancia está en Cristo, mi gloria está en Cristo. Y yo entiendo entonces que no es que Dios haya fallado con los judíos, les dio muchas oportunidades. Fueron ellos los que rechazaron al Mesías. Por eso Jesús llora en el Monte de los Olivos. ¿Cuántas veces yo quise? Hasta el punto que se encarna y viene a ellos y pone su tienda y camina ante ellos y les hace bienes y primero les anuncia el evangelio a ellos y dice no vayan a las ovejas perdidas, primero vayan a las ovejas perdidas, siempre a ellos. Incluso Pablo cumple su ministerio y dice Romanos 1:6, no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios primeramente al judío. Primeramente el judío, a fin de que también sean justamente juzgados. Y tú me dices que no, que ellos son un pueblo escogido y que hay un remanente. Sí, pero hay un remanente de todos, no solamente de los judíos. Pablo habla de los judíos porque es el caso en ese momento. Pero el remanente es de todos. O sea, el remanente que se salva al final es la iglesia. No es que hay un remanente exclusivo de judíos, ¿no? El remanente es de todos. Dentro de los judíos hay un remanente. Dentro de los de Estados Unidos hay un remanente. Entre los católicos hay un remanente. Ese remanente se junta al final de todo pueblo, lengua y nación. Es la iglesia. Y mira lo que dice Romanos 4:9, dice, para los que no son de la circuncisión, sino los que tienen fe, son estos los que siguen las pisadas de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mira que un judío decir esto es literalmente, es que Pablo está diciendo esto, siendo él hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, que Pablo está diciendo esto, está tirando por la borda su judaísmo. Sí, él lo hizo. Pablo no hubiera sido sionista, papá, porque Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, por alcanzar a Cristo. Entonces todos estos sionistas que me elevan al pueblo de Israel para que venga el gran chupa y su templo, literalmente tienen por basura todo el evangelio. Todas estas cosas Pablo las tuvo por basura y sufrió persecuciones, y en 2 Corintios nos dice todas las credenciales que él tenía, ¿no? Había sido perseguido, había recibido azotes, había estado en ayunos, ¿por qué lo perseguían? No le dice justamente esto a los corintios, ¿sabes por qué me persiguen? Dice, porque soy apóstol del evangelio. No soy apóstol de hombre ni llamado por hombre. Si fuera apóstol de hombre, le dice a los corintios, yo reinaría con ustedes. Pero como no me avergüenzo del evangelio, tengo que pasar estas vicisitudes. ¿Y entre quién pasaba estas vicisitudes? 1 Tesalonicenses 2:15 dice, porque estos tíos que mataron al Señor Jesucristo no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres. Y eran todos esos tíos judíos que lo perseguían y lo trataban de esclavizar y lo miraban, lo escarnecían. Y eran sí, los fariseos, los judíos, que no les parecía que Pablo predicase el evangelio a los gentiles y los convirtiere. Entonces, ¿por qué se da el primer gran debate en Hechos 15? Porque Pablo está enseñando que la salvación no tiene nada que ver con una etnia,
Y por eso Pablo cachetea a Pedro en Antioquía, el primer papa, literal lo pone a bailar jopo y le dice, no, es que si yo dejo que Pedro haga esto, literalmente va a volver a levantar el muro de los distintivos étnicos. Que el sábado, que la ley, que los alimentos. Si dejo que haga esto, va a poner un yugo sobre los gentiles que Cristo no puso. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Por eso le dice, hipócrita. Tú eres judío y te comportas como gentil, porque tú sabes que la salvación, tanto para ti como para ellos, es por gracia. ¿Por qué levantas este muro? Hipócrita. No hay para dónde se hagan. Y entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Los sagrados oráculos. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, es decir, cuando aún era gentil. Por tanto, la verdadera descendencia no puede ser genética, porque Abraham no era judío, era cananeo. Por eso la descendencia tiene que ser por otra línea. Sí, bienvenido al Evangelio. La descendencia es por fe. Como dice el versículo 12, lo esencial es seguir las pisadas de Abraham. ¿Y cuál fue la fe de Abraham? Cristo, el heredero, Gálatas 3. La única identidad válida para ser llamado descendiente de Abraham es estar en Cristo, papá. Tú dices que los judíos están en Medio Oriente. Pablo dice no hay judío. Y es más, y cuando llega a utilizar la nomenclatura para referirse en esos términos al judío, dice, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Y él es judío el que lo es interiormente, el que tiene la circuncisión del corazón, que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y eso no se opera por sangre ni por voluntad de carne, como dice Juan capítulo 1, sino que es por la voluntad de Dios. Otra vez el remanente, ¿te das cuenta? Una y otra vez la Biblia te pacatea. Y si vosotros, dice Gálatas 3:29, sois de Cristo, son linaje de Abraham. Ah, caray. A ver, Sor Murcia y todos los renfanitas que andan por aquí. Tú me dices que el linaje de Abraham está en Medio Oriente y hasta me presentas papers ahí genéticos, ¿verdad? Pero acá Pablo me dice que el linaje de Abraham son los de Cristo. ¿A quién le creo? A Pablo, que era judío y me dice que él desecha todo eso porque prefiere estar en Cristo, seguro en Cristo, que es el heredero de la promesa, o te creo a ti que dices que el linaje de Abraham está ahí en Medio Oriente y que debemos apoyarlos. Gálatas 3:29. Vosotros sois de Cristo y son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿vosotros quiénes? ¿Vosotros quiénes? Los cristianos sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Títulos todos que la Biblia le daba a Israel, al Israel étnico. ¿Por qué se los transfiere a la iglesia? ¿Por qué Pedro habla en estos términos y dice, no, ustedes están por allá, pero Dios sigue teniendo promesas acá con una etnia, No. Porque Pedro también se da cuenta, el evangelio es que ya no hay judío ni griego, hay la iglesia. Bendito sea el Israel de Dios, la iglesia. Entonces, la conclusión es demoledora. Bendeciré a los que te bendigan, no quiere decir que si tú apoyas con dinero a Israel y estás a favor con oraciones de las bombas y las guerras y toda esta vaina, Dios te va a bendecir. Esa es una estupidez. Esa es una promesa mesiánica que se cumple en Cristo según Gálatas 3:29. Y los que son de Cristo son benditos junto con el creyente Abraham. ¿Y cómo me bendijo? Yo no he recibido ni un carro. Te bendijo con la salvación, cabezón. Abraham fue justificado. Le fue apuntado por justicia. Y Pablo cita el Salmo 32, si no estoy mal, diciendo, bienaventurado al hombre que no se le imputa pecado. Bueno, se te ha imputado justicia, cabezón. Y todo esto gracias a que los judíos rechazaron a Jesús, tristemente sí. Pero entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Lo mismo que con todas las naciones. Dios les otorgó una última oportunidad a todos y cada uno de ellos cuando vino y los rechazaron, lo mataron. Pero dice que tú, Israel, serás salvo. Sí, efectivamente. Porque Dios no va a dejar su promesa afuera. Él tiene un remanente. Y ese remanente, independientemente si está en Nueva York, si está en África, si está en Sudáfrica, ese remanente, cuando sea el tiempo, oirá el evangelio, pero no es diferente a ti. O sea, tú también eres parte del remanente. Tú también escuchaste el evangelio en el tiempo indicado, como dice Pablo, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, se nos vino la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que predica el evangelio, lo creímos, lo oímos y formamos parte del remanente. Y pasamos a formar parte de un pueblo, ¿verdad? De todo pueblo, lengua y nación, que en las Biblias se llama la iglesia. La iglesia que estaba oculta desde siempre en el plan de Dios, ahí estaba, que se le revelaba a los apóstoles y se nos predica en el Nuevo Testamento, cosas que ni a los profetas se les reveló, porque ciertamente dice Pedro, cosas que los profetas ciertamente indagaron meticulosamente para saber el tiempo y qué persona, pero no era para ellos la revelación era para los apóstoles. Por eso la iglesia está fundada sobre el ministerio de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo, porque a ellos se les reveló, a Pablo. Entonces, si a alguien tendrías que creerles, a Pablo. Y Pablo dice, el linaje de Abraham son los cristianos. ¡Pum!
Maldecirá a los que te maldigan, en consecuencia de negar a Abraham. ¿Los musulmanes están malditos? Sí, porque no tienen la fe de Abraham. Por eso el gran error del catolicismo decir que adoran al mismo Dios es una estupidez. Porque quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Cómo tienen al mismo Dios? ¿O en qué sentido tienen al mismo Dios? Si tuvieran al mismo Dios, entonces en vano vino Cristo, porque Cristo nos revela al Padre. Tanto tiempo he estado entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí ve al Padre. Él revela la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de la creación. En Él está revelada perfectamente la imagen del Dios invisible que ningún ser humano podrá ver jamás. Entonces, ¿en qué sentido adoramos al mismo Dios que los musulmanes? ¿O en qué sentido los católicos adoran al mismo Dios que los musulmanes? Es una locura. Los musulmanes están bajo la maldición de Abraham. Todos los pueblos de la tierra que niegan la fe de Abraham, ¿sí?, que es Cristo el heredero de la promesa según Gálatas 3:29, todos los pueblos de la tierra están bajo la maldición de Abraham, porque quieren ser justificados por las obras de la ley. ¿No siguen los 7 preceptos los musulmanes, los 7 pilares del Islam? ¿No están tratando los judíos también de ser encontrados justos por sus buenas obras, siguiendo los rituales talmúdicos, frotándose una gallina en la cabeza? Por supuesto. No es lo mismo los católicos. Todas las religiones operan bajo el estatuto de las obras. Todas. ¿Cuántas obras hizo Abraham? Ahí está. Y entonces, para que la promesa se mantuviere, Pablo dice, Abraham fue justificado antes de que obrase, antes de que viniese la ley que pudiera justamente crear ese carácter judicial de las obras buenas, malas, etc. No existía la ley. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Se acabó. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la realidad es contundente, brutal, demoledora. El verdadero judío no es el que tiene 35% de ascendencia europea, 75% de descendencia cananita. No existe tal cosa ya. Para Jesucristo, en el momento que Él cerró o rasgó el templo con su sangre, se acabó esa vaina. La sangre de Cristo le puso fin a las divisiones raciales. No existe tal cosa como una división de 2 pueblos. Cristo la mató. No hay ni una sola razón para que nosotros veamos con ciertos ojos a un pueblo y con ciertos ojos a otro pueblo. De hecho, esas distinciones, dice Santiago, son condenadas por la ley. Ustedes lo que están haciendo es están haciendo culpables de la ley por ver con ojos especiales a los judíos como una etnia, mientras ven a todos los demás pueblos con otros ojos. Todos son pecadores, todos están caídos. Los judíos tuvieron su oportunidad, así como en este momento el mundo entero está teniendo su oportunidad de escuchar el evangelio y creerlo. Y aquí estás tú, ¿no? ¿Cuántas veces se te ha predicado el evangelio? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Y quizás lo has rechazado. Las mismas oportunidades que tuvieron los judíos, muchas más quizá, porque a ellos les fueron dados los profetas, les fue confiada la ley, les fueron dados los oráculos, las promesas, y aún así mataron al heredero. No pueden decir delante de Dios que ellos van a ser salvos por ser hijos de Abraham, porque las promesas eran en Cristo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ven a Cristo. Él es el único. Tú dices que ellos van a ser salvos porque son linaje de Abraham y descendencia de Abraham. Bueno, acabas de destruir totalmente el evangelio, del cual Pablo pudo haber hecho exactamente lo mismo que tú. Porque Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo pudo haber hecho eso y evitarse toda la persecución y toda la crítica de los judíos diciéndoles, sí, ustedes son especiales, hay un plan con ustedes. Pablo lo pudo haber hecho. Sin embargo, ¿por qué lo perseguían? Lo perseguían porque les derrumbó totalmente eso. Porque les dijo, no, los gentiles son hijos de Abraham, los gentiles son judíos. En el interior, verdaderamente, porque la circuncisión que cuenta ya no es la exterior. Imagínate decirles un judío. Imagínate decirles un judío. Tu circuncisión no vale 8 cuartos, 8 pepinos. Lo que vale es la circuncisión del corazón. Imagínate eso. Para que estos tíos vengan y me levanten otra vez el muro. No, son especiales, son una etnia escogida y me citen Romanos 11. Qué locura, ¿no? Una locura total eso. El hijo de Abraham es el que imita su fe, no el que hereda su sangre. ¿Y cómo imitamos la fe? En Cristo. Todo aquel que cree en Cristo tiene que andar como Él anduvo. Y ahí está el proceso justamente del entender a Cristo, comprender el amor de Dios en Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Por eso los reformadores dijeron solos Cristos. Por eso los reformadores no creían estas estupideces. Ahora, si Dios puede levantar hijos de Abraham desde las piedras, donde Él quiera, entonces ¿por qué hay un énfasis en una etnia hoy? ¿Ah? ¿Por qué hay ese énfasis? Por un sionismo que construyó toda esa narrativa que no se sostiene desde la Biblia. ¿Quiénes son entonces los hijos de la promesa? Hay unas promesas que se tienen que cumplir con los judíos. No hay ninguna promesas que se tienen que cumplir con ellos. Por eso en Hechos capítulo 3, el primer sermón de Pedro dice, la promesa se cumplió ante sus ojos. La profecía de Joel está cumpliéndose aquí. El juicio vino, cayó. Ustedes mataron al Mesías. Pero ¿saben qué? Les dice Pedro. ¿Saben qué? No obstante, si se arrepienten, esta promesa es para ustedes. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron esos tíos? Se arrepintieron de corazón y dijeron, ¿qué hacemos, Pedro? Bautícense en el nombre de Jesucristo, reconózcanlo como Señor y para ustedes será la promesa.
Bien, ahí está el evangelio. ¿Por qué no les dijo, no pasa nada? Hay promesas terrenales especiales que se tienen que cumplir, Ezequiel 36. No, la promesa llegó, se acabó el tiempo. Esta es su última oportunidad. ¿La toman o la dejan? Algunos la van a tomar, gente, algunos la van a dejar, pero aquí lo que los sionistas no entienden es que, esos judíos que aceptan a Cristo son especiales. No son especiales. Forman parte del remanente, así como un africano acepta a Cristo de entre 7 millones que no lo van a aceptar. ¿Por qué son especiales? Porque son judíos. No es cierto. Eso es totalmente contrario a lo que Pablo dice. Pablo dice que solo los que están en Cristo son descendencia de Abraham. Sea africano, sea sudafricano, sea judío estadounidense, sea mexicano o venezolano, eso ya no importa. Este evangelio va a ser predicado en todas partes, ¿verdad? Entonces todos van a tener una oportunidad como las tienen los judíos. Y fíjate, todavía, por amor a los padres, Dios se reservó un remanente de entre el pueblo judío, pudiéndolo haber desechado. Y aquí es donde Pablo dice, es verdad, ustedes tienen la razón. Para que entiendan, renfanitas, en dónde está la jactancia. Pablo les dice a los cristianos, es verdad, ustedes tienen la razón. Estos tíos mataron al Señor Jesús, Dios pudo haberlos rechazado. Sin embargo, se reservó un remanente desde el principio. Pero no se lo reservó por ser una etnia, sino por el amor a los padres y a las promesas que les había hecho. Así que tranquilos. Ustedes no van a creer que ellos no se van a salvar. Sí, también ellos se van a salvar, porque las promesas son para todos los pueblos. Ya no existe esta vaina de judío, griego, escita, bárbaro. Es para todos ya. Es como si yo dijera, si Estados Unidos tira 2 bombas, Dios los va a rechazar. No, Dios no va a rechazar a los estadounidenses. De entre Estados Unidos va a salir un remanente. Y de entre Guatemala saldrá otro remanente. Y hay otros millones que se van a perder, que habiendo escuchado el evangelio, van a rechazar la fe de Abraham. Y esos que aceptan a Cristo en Estados Unidos, ¿qué son? Son la descendencia de Abraham. Porque tiene que ser contada la descendencia de Abraham como las estrellas, ¿verdad? Millones. ¿Y estos que aceptan a Cristo en México, quién son? La descendencia de Abraham. Y los que aceptan a Israel, a los judíos, la descendencia de Abraham. Todos somos la descendencia de Abraham, todos los que creemos en Cristo. Somos el remanente, somos la iglesia, somos el Israel de Dios. ¿Qué tan difícil es ver todo esto? No es difícil. Obviamente, si le pones capas y parches y estupidez tras estupidez, que sionismo, que guerra, que bombas, que Irán, que aviones, se pudre todo, te avergonzaste el evangelio. Entonces, no, mi gente, no es que yo odie a los judíos, es que para mí los judíos no tienen una significancia por encima de un guatemalteco, por encima de un venezolano. Eso es lo que tú no entiendes. Como tú has amamantado tanto la teta de amar a ese pueblo, a esa etnia, no puedes comprender que alguien no tenga esa misma visión. Para mí, no hay judío. Es decir, esa visión étnica y racial en Cristo no existe. Te guste o no te guste, no existe. No se salvan por ser judíos, se salvan por ser parte del remanente. Y aquí hablamos de la elección. Y nos podemos meter a soteriología pura y dura. Hay una elección, por supuesto. Ahí lo tienes. Entonces, lo siento, mi querido Murcia. Usted es apologista no sé de dónde, ¿no? Yo lo invitaría a que no se meta en estos temas, porque ciertamente lo único que está haciendo es dañando a la iglesia. Ya salió de una, ¿no? De andar ahí machacando a la pobre iglesia con Cash Luna, diciéndole que es ortodoxo, pobre iglesia toda confundida. Y ahora me sale con estas vainas, ¿no? De neófito. No. Entonces, mis hermanos, ¿somos privilegiados o no? Muy privilegiados. Todo aquel que se gloríese en Cristo. Y que todo el pueblo de Dios que ha de creer venga al conocimiento de la verdad. Sean judíos, sean griegos, venezolanos, guatemaltecos. Que vengan, ¿no? Para que se cumpla el número de los escogidos y ya se acabe esta vaina, ¿no? Se acabe. Por eso, ¿qué esperamos? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia. Y sabemos que este mundo está putrefacto. Esperamos al Mesías que así como se fue va a volver. Esperamos su retorno inminente. Y mientras tanto, ¿le deseamos mal a los pueblos? Jamás. Jamás. Que Dios le dé, como dijo Pablo, paz a Guatemala, Dios le dé paz a Venezuela, Dios le dé paz a México, ¿no? Fíjense irónicamente, ¿no? Una cosa bien irónica que les cuento yo aquí muy personal. En esta guerra de misiles balísticos, del Fatah y de bombas y amenazas, ¿saben cuántos muertos van entre esa guerra de Irán e Israel? No menos de 300. En lo que va de la guerra. ¿Saben cuánta gente muere aquí en México todos los días por la guerra con el narco? 160 personas diarias. Es decir, yo tendría más razones para estar llorando por una guerra aquí en México y hacer el papel de víctima. No existe tal cosa, gente. No existe tal cosa. Es decir, nuestro reino no es de este mundo, ¿no? Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, como dice Hebreos 13, y ciertamente sabemos que este mundo está putrefacto, pero hay de ustedes sionistas, ¿no? Hay de ustedes que se metieron a avergonzarse del evangelio porque están judaizando y están haciendo que la iglesia judaice, volviendo a levantar el muro que el Señor derribó
y persiguiendo, como los fariseos persiguieron a Pablo, persiguiendo al verdadero pueblo del Señor que se opone a lo que ustedes hacen como Pablo se opuso a Pedro. Que Dios les ayude y que los agarre confesados, porque lo que están haciendo obviamente no va a quedar sin su pago, como Pablo dice, ¿no?, en Hebreos. Que Dios no se olvida de las cosas hechas por los santos, dice, ustedes habiéndolos ayudado una y otra vez, dice, Dios no tiene en poco la ayuda que ustedes le dan a los santos. Ustedes piensan que si tú maltratas a la iglesia del Señor, esto va a quedar así sin más. Eso no va a pasar. Cuídate y ponte en línea con el Evangelio, no te avergüences de él, ¿no? Pero bueno, les mando un abrazo a todos, gente, ya nos vamos. Que el Señor les bendiga mucho, bendiciones y hasta luego. Que sueñen con el Señor Jesucristo. Abraham vio a Dios, le fue contado como justicia. Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Por la fe anunció de antemano las buenas nuevas. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham por la fe, por la fe. De antemano las buenas nuevas Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham por la fe, 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 por la fe. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.